Hola, muy buenas. Este vídeo lo que va a hacer es resolver el UML, la pregunta del UML, del examen de la convocatoria de julio de 2022, con título, como veis aquí, Choyoplan, y bueno, este es de la asignatura de estructura de datos del grado de Ingeniería Informática de la Universidad de Jaén, ¿vale? Estaría bien que lo siguierais para aquellos que estáis preparando el examen, aunque preferentemente después de otro que hay colgado en la plataforma, bueno, está en YouTube, ¿vale? Que es un poco más fácil. Este sería uno que tiene algo más de complejidad. Lo vamos a hacer en tres partes. La primera, vamos a ver el enunciado, vamos a hacer un resumen del enunciado, vamos a explicar las clases y las relaciones que hay entre ellas. La segunda fase, lo que vamos a hacer es ver la implementación en C++, que es lo que se os pide en el examen. Y la tercera fase, lo que vamos a ver es las respuestas de algunas de estas funciones que habéis hecho y que tienen errores típicos. Entonces podéis aprender de esos errores, ¿vale? Para no cometerlos en un examen de características similares. Bueno, pues empezamos ahora. De forma genérica, lo que pretende hacer este ejercicio es simular una página web, ¿vale? Que se llama Choyoplan, que conecta tanto a agencias de viajes con usuarios. ¿De qué forma? Bueno, pues las agencias de viaje normalmente venden sus propuestas de viaje, pero se les suelen quedar rezagadas algunas de última hora, ¿vale? Entonces hay usuarios que lo que quieren es pues coger ofertas. Lo que va a hacer Choyoplan es conectar, por tanto, agencias de viajes que van a hacer propuestas de planes de viaje de última hora a usuarios que están conectados a ese sistema. De manera que, bueno, pues la agencia de viajes, ahora lo veremos con más detalle, pero generan planes nuevos y el usuario los puede recibir información sobre ese plan de viaje a su móvil, ¿vale? El usuario realmente va a representar como es la aplicación móvil de su usuario. Le van a llegar ofertas y va a tener 5 minutos para decir si quiere ir o no quiere ir, ¿de acuerdo? Si dice que quiere ir, pues evidentemente lo que no va a hacer la propuesta es la parte de la venta, ¿vale? Del viaje, pero sí va a hacer un poco la gestión de decir, este usuario quiere hacer tal viaje. Y si no, pues bueno, pues el proceso, ahora lo veremos con más detalle, lo que va a hacer Choyoplan es ir buscando, intentando conectar todas las propuestas de viaje con todos los usuarios, de manera que alguno pues considere que es un viaje que lo pueda realizar, ¿vale? Bueno, pues vamos a ir poco a poco viendo cada una de las clases implicadas. Lo genera, ¿vale? Esta composición que vamos a ver ahora de agencia de viajes. Lo genera la agencia de viajes, pero luego Choyoplan lo va a conectar por aquí, en una asociación. Plan de viaje representa, pues eso, un plan en el que se va a tener un IDE. Ya veremos que el IDE va a ser una composición del IDE de la agencia con una numeración incremental, ¿de acuerdo? Los 3 primeros caracteres van a ser el IDE de la agencia. Luego va a tener un destino, una fecha de inicio y un número de días, ¿vale? También va a tener un precio y esta fecha va a ser de la última vez que se mandó un mensaje a un usuario con la idea de que contabilizar de esa forma los 5 minutos máximos que permita al usuario decidir si contrata o no contrata ese viaje. Es usuario. Realmente a la hora de implementar las clases vosotros podéis elegir el orden, ¿vale? Normalmente se suele hacer de la más fácil a la más complicada, pero bueno, no tiene por qué hacerse así. Usuario va a ser cada uno de estos usuarios que están apuntados de alguna forma a la plataforma, tiene un alias único, tiene un destino favorito, por ejemplo, me quiero ir a las Bahamas, ¿vale? Y de esa forma, si tienes un destino favorito, solamente te van a llegar ofertas de ese destino. Si está vacío, te puede llegar ofertas de cualquier tipo. Tenemos un máximo precio, no estoy dispuesto a pagar más, con lo cual no me van a llegar ofertas con mayor precio. Y aquí vamos a apuntar el IDE del plan, si hay alguno que se lo puede estar pensando, ¿vale? Este es el IDE del plan que va a estar de alguna forma activo en un momento determinado. De las dos funciones que hay, recibir oferta es como un mensaje en el móvil, ¿vale? No se controla, es decir, te llega el mensaje con un plan de viaje, ¿vale? Ese plan de viaje evidentemente ya está aquí guardado
y bueno, pues ese plan de viaje nos van a dejar esos 5 minutos. Por eso aquí lo de guardar la fecha, ¿vale? En cualquier momento ya veremos que la clase fecha no la vamos a explicar, pero es la que se utiliza normalmente en las prácticas. La clase fecha pues, se puede construir en cada momento con la hora del sistema, con lo cual pues, podemos comparar de esa forma la hora del sistema con la del plan de viaje. Tengo 5 minutos, como digo, para confirmar el plan. Ya aquí sí doy información, ¿vale? de la confirmación, y el boolean va a ser verdadero o falso, pues si tardo más de esos 5 minutos va a ser un falso y por tanto no se va a mandar. Ya veremos que esto del hecho de confirmar el plan va a generar un conjunto de paso de mensajes aquí con el link user, y ahora ya veremos que lo que va a hacer es recibir la confirmación y esto a su vez se va a poner en contacto con la agencia de viajes. Implementar es agencia de viajes. Como veis, la agencia de viajes va a tener un ID único y es la que controla todos los planes de viaje, porque es la que genera esos planes de viaje. Pero, como veis, también se va a poner en contacto con el Chollo Plan, porque también Chollo Plan los va a manejar mediante una asociación, ¿vale? O sea, veis la composición aquí y veis la asociación aquí. Por tanto, cada vez que se genera un nuevo plan hay que hacer esas dos inclusiones. Aquí vamos a tener en cuenta una cosa que va a ser muy importante y ahí habéis cometido errores, ¿vale? Voy a crear de la nada este nuevo plan, aquí tengo todos los datos para crearlo, pero este enganche que tengo que tener aquí tiene que ser sobre el mismo objeto creado previamente. Entonces, esa conexión es importante hacerla correctamente porque si no, no tendríamos el acceso al mismo objeto, ¿vale? Y eso a veces habéis fallado en esa forma de implementarlo. Bien, una vez que el nuevo plan se genera aquí, como ya vemos está buscando usuarios que le interesa algún plan, y la forma de llamarse a plan contratado va a ser la siguiente, ¿vale? Fijaos, si confirmamos el plan, con el link se lleva a recibir confirmación del plan y esto me va a llegar a la agencia correspondiente para saber que ya tiene un plan asociado a un usuario, ¿vale? Eso significa que, en otra fase, en otra parte del sistema se podría hacer lo que es la contratación. Aquí lo que se va a hacer es eliminar ese plan que ya está contratado y también evidentemente Chollo Plan también tiene que eliminar ese plan de viaje porque ya deja de estar disponible. Si escogemos el orden que hemos dicho antes, sería la clase de Chollo Plan, que es la que contiene la composición con las agencias de viaje y con todos los usuarios, ¿vale? Recordamos también que mantiene una asociación con todos los planes de viaje. Bueno, las tres funciones que maneja son las siguientes. La más importante sería la de buscar el plan, que está continuamente buscando qué usuarios pueden enganchar con qué planes, ¿de acuerdo? Con las restricciones que hemos comentado antes. El usuario, pues tiene que ver si tiene un destino favorito. También hay que controlar el precio, no se le deben mandar ofertas con un precio superior al que establece el usuario. Y también, evidentemente, cuando tiene un ID del plan asociado, pues no deberíamos mandarle otra oferta, puesto que ya está pensándose una de ellas, ¿de acuerdo? Ese sería un bucle completo, sería un bucle en el que siempre estamos haciendo esta búsqueda para conectar usuarios con planes, ¿de acuerdo? Vale, pues nuevo plan de viaje es llamado, o sea, se llama por nuevo plan, ¿vale? Es nuevo plan, lo que hace es crear ese plan de viaje, como hemos dicho, pero también tiene que decirle, oye, crea este nuevo plan para mantener la asociación con el plan de viaje. En ese momento, pues si simplemente se añade a la estructura de datos que asociemos. Y luego, por último, recibir confirmación, lo hemos comentado antes. Cuando se confirma aquí es la función esta se llama por recibir confirmación, que lo que va a hacer es como contratar de alguna manera ese plan, ¿vale? Pues habrá que eliminarlo por aquí y decirle a la agencia correspondiente que ese plan de viaje también lo puede eliminar y hacer la contratación. Bien, empezamos la parte de implementación. Vamos a seguir la secuencia que hemos visto antes para hacer la implementación. La clase más sencilla sería plan viaje. La clase fecha no hay que implementarla, se supone que ya la tenéis, que la conocéis y que la manejáis directamente. Y en esta clase realmente se puede hacer todo en el punto H, porque pues es simplemente definir esos parámetros ahí y hacer algún constructor. No os entretengáis en hacer
.h, .cpp, podéis hacer en el examen todo directamente el código para no perder tiempo, ¿vale? Es un consejo. Bueno, pues la implementación sería así, básica, ¿vale? Getters y setters podéis manejarlos directamente e incluso sobre la marcha. Bueno, como veis, lo único que hacemos aquí es hacer la definición de los strings, de los tipos de datos y finalmente lo que son las definiciones de las clases. Bien, siguiendo el orden que hemos definido antes, vamos a implementar la clase usuario. Bueno, hay un par de temas que también quiero que comentemos. Fijaos, aquí, esto sería un include recursivo y no se puede hacer. No sé si lo veis, ¿vale? CholloPlan haría un include usuario y usuario intentaría hacer un include a CholloPlan. Y eso no se puede implementar así en C++. Entonces, ahora vamos a ver cómo se soluciona. La solución es fácil. El CholloPlan sí va a hacer un include a usuario en la parte de la composición. Sin embargo, en la parte de la asociación de usuario a CholloPlan no se va a hacer. Se va a hacer lo que solemos llamar un forward, ¿vale? Ahora vamos a ver un poco la implementación, que sería simplemente, en vez de hacer el include, es como definir la clase arriba y hacer punto y coma. Eso por un lado. Bien, ¿qué más cosas hay que tener en cuenta? Yo creo que esto la mayoría de vosotros lo hace, pero aún así he visto fallos, ¿vale? Fijaos, cuando la clase usuario va a recibir el plan, aparece aquí en el UML PV plan viaje. Y algunos lo tomáis al pie de la letra. Yo os digo que jamás se pasa un objeto complejo por copia. O se pasa por referencia o se pasa por puntero. Cuando es una asociación, lo que debéis mandar, porque es fruto de un objeto que está asociado, como es el caso aquí, ¿vale? Aquí lo vais a asociar. Sí o sí, lo más lógico, lo más razonable es que lo paséis por puntero. Es verdad que podéis pasarlo por referencia y luego sacarle la dirección de memoria, pero es absurdo, ¿vale? Es decir, no hay que esconder ni mucho menos la sintaxis del puntero a un informático y menos en esta asignatura. Entonces vamos a usar punteros casi siempre que le veamos, pues incluso aunque se pueda utilizar alguna referencia, vamos a usar directamente la sintaxis de puntero. Y eso va a ser importante que lo veáis, ¿vale? Entonces aquí simplemente vamos a asociar con la recibir oferta y ahora veremos que va a hacer poco más que un cout. Y bueno, también veremos cómo se implementa confirmar plan. Vamos a la implementación, que está aquí. Bueno, pues vale. Antes también lo hemos visto. Usuario tiene una asociación con plan viaje, que es el que va a contratar, ¿vale? O el que tiene por lo menos pensándose. Y luego también tiene un link con CholloPlan. Vale, pues como son asociaciones a uno, es obligatorio sí o sí que sea a través de un puntero. Esto soléis hacerlo bien, ¿vale? Veis asociación a uno, un puntero. Otra cosa es que luego se haga bien el uso completo de ese puntero. Cosas importantes también. Fijaos, cuando recibo el plan, ¿vale? Ya que aquí tengo que engancharlo, lo más lógico es que ya me venga en forma de puntero. Pues ahí quiero ver un puntero, ¿de acuerdo? Un ejemplo más de que no se deben pasar objetos complejos por copia. Por ejemplo, fecha, ¿vale? Pues aquí la fecha simplemente es para añadirla. Bueno, pues la paso por referencia, ¿de acuerdo? Lo demás, bueno, pues son getters, ¿vale? Vamos a ver la implementación ahora del CPP, pero esto es lo que comentaba antes y es muy importante. Este es el forward. No podemos hacer un include de usuario a CholloPlan, porque tenemos los includes recursivos que hemos visto antes y no se puede, ¿no? Da error de compilación y estáis como diciendo, ¿pero qué he hecho mal? ¿Vale? Pues es simplemente que no os deja hacer esos includes recursivos. Pues en la parte de la asociación se utiliza lo que es el forward, que es la definición de la clase acabado en punto y coma. Vamos a ver ahora la implementación del CPP. Vosotros podéis hacerlo en el examen continuamente, ¿vale? En las prácticas si hacéis diferenciación de una clase en el punto H y luego en el CPP, pero aquí no hace falta. Vemos de nuevo el puntero que aparece aquí y este es el enganche. Lo bueno que tienen los punteros es cuando yo tengo una asociación que es un puntero, me viene un puntero por parámetros, simplemente se engancha. Bueno, luego aquí también hace alguna cosita más, como es, coger el ID del plan y apuntarlo momentáneamente, coge la fecha del sistema, ¿vale? Se coge la fecha del sistema y
simplemente porque el constructor lo va a coger. Esto si no lo sabéis directamente en el examen, no pasa nada. Podéis hacer una sintaxis un poco más burda, ¿no? Porque tampoco a lo mejor os recordáis cómo se manejaba la clase fecha. Ahora, a través de este puntero se establece la fecha actual, ¿vale? La de ese instante. Y bueno, estos son unos mensajitos para saber que nos vamos de viaje, o sea, que nos podemos ir de viaje. Viene la información, realmente es un cout. Normalmente no se hacen cout en unas funciones, pero en este caso sí, porque lo dice de forma explícita, ¿vale? Te aparece un mensaje por pantalla. Como no estamos haciendo una aplicación móvil real, pues lo sustituimos por este cout. Y pues nos da información del precio, ¿de acuerdo? Esto sería una función que se llama, que la llama la función de búsqueda de usuarios. Aquí el usuario no hace nada. Lo que sí hace el usuario y hace un disparador de funciones, de llamadas a funciones, es el confirmar plan. Porque si yo veo en el móvil, veo esa oferta y no hago nada, pues ya está. Pero si yo digo, le doy al botón de confirmar, recordamos que no estamos viendo la aplicación móvil, pero tenía un botón de confirmación, pues, pues en ese momento cogemos la fecha de ahora, ¿vale? Quizás esta fecha no haga falta, había una función ahí que no hacía falta, pero bueno, ahora os lo comento. Veo, eso sí, si ha pasado 5 minutos entre la hora y la fecha de confirmación del sistema, que me viene por aquí, ¿vale? Y, pues un mensaje que en este caso podría darse o no. Y lo más importante es que le estamos diciendo con el link de usuario que hay una confirmación de esa oferta, ¿vale? El ID plan lo tenemos asociado porque lo tenemos guardado, ¿vale? Y esto también es importante, que es el dis, que es el usuario, porque luego esa función, la función recibir confirmación, necesita un usuario. Vamos a ver que es un usuario puntero, ¿vale? Pues ya directamente se lo mandamos aquí con el dis. De función a implementar va a ser agencia de viajes. Aquí ya empezamos a ver que hay una estructura de datos, va a muchos, eso implica una estructura de datos, y esto no, eso es un link a uno. Si no pone nada, la verdad es que debería poner algo, debería poner un 1, pero bueno, si no pone nada, lo vais a considerar como un 1, ¿vale? Intentaremos que no se nos pase ese numerito de 1, porque la cardinalidad siempre va a ser importante. Ahora hay que elegir, por tanto, una estructura de datos. Mi consejo es que esa estructura de datos, bueno, por supuesto, aparte de manejarla con STL, porque si decidierais hacer una estructura de datos tipo, no sé, alguna lista o algo, tendréis que implementar la lista, ¿no? No lo hagáis, usad siempre STL. Y mi consejo es, si es una composición, ¿vale? No voy a decir el 100%, porque hay casos que no, ya lo explicaremos en clase, pero el 90 y tantos % de las veces va a ser conveniente, o sea, va a ser bueno usar una estructura de datos de objetos, no de punteros a objetos. Sé que los que habéis estado implementando en Java tenéis tendencia a manejarlo todo con punteros, pero en este caso, si lo hacéis con puntero, estaría bien siempre y cuando hacéis un destructor de todos los objetos, ¿vale? Entonces ahí ya estamos haciendo un constructor de cada uno, es decir, hay que hacer un new a cada objeto que se crea nuevo, pero por supuesto luego esa clase necesita un destructor para destruir todos los objetos. Mi consejo es que aprovechad que C++ os da la oportunidad de no crear objetos dinámicos, en este caso, ¿vale? Con el new, me refiero, con punteros, y dejar la implementación con la estructura de datos que sea, pero de tipo objeto, ¿vale? Ahora lo veremos. ¿Cuál sería la estructura de datos más conveniente aquí? Bueno, pues lo que tenéis que determinar en cada momento es si yo voy a hacer una búsqueda o no voy a hacer una búsqueda de ese objeto, ¿vale? Voy a hacer luego una búsqueda del plan, os lo aviso que sí vamos a hacer una búsqueda del plan. Vamos a hacer una búsqueda del plan porque cuando yo tenga plan contratado, ¿de acuerdo? Pues tengo que buscarlo para eliminarlo. Oye, pues si hago una búsqueda secuencial es mucho menos eficiente. Y eso se mira a la hora de determinar la nota del examen, ¿vale? Es decir, siempre que podáis acelerar un proceso, por ejemplo, como el de búsqueda, tenéis que intentar implementar con un contenedor asociativo, que normalmente en estos casos en los que tenemos un IDE y por tanto el objeto de alguna forma, aunque sea parte del objeto, pero lo podemos manejar de forma diferente, pues sería un mapa. ¿De acuerdo? Eso sería lo más lógico. Vamos a ver la implementación.
Vale, pues bueno, ahora comentaremos otra vez lo mismo de antes, ¿vale? Ahora veremos el círculo ese que también se genera de agente de viajes con Chollo Plan, que no lo he comentado previamente, pero ahora lo veremos luego. Vale, fijaos, un mapa. String, el ID del plan viaje y plan viaje. Es una composición, no hace falta puntero. ¿Que lo ponéis? Necesito aquí ver el destructor. Fijaos que yo no he puesto destructor. Se llama automáticamente un destructor que no hace nada, ¿vale? Es decir, no está mal que en C++ no defináis un destructor siempre y cuando ese destructor no haga nada, porque no tiene que destruir nada. Pero si yo veo en el examen que aquí ponéis un punterito, que no está mal, pero luego no hacéis destructor, entonces el ejercicio sí está incorrecto. Estáis dejando objetos sin eliminar de memoria. Y eso es bastante grave. Podemos considerar que es uno de los errores graves que cometéis, ¿vale? Entonces, claro, ya eso merma bastante en la nota, ¿vale? Por eso quiero que en este ejercicio comentar luego, además, más adelante, los típicos errores que cometéis. Bueno, más cosas. Bueno, los stream, si me lo pasáis no me lo paséis por referencia, la verdad es que no es grave, pero bueno, intentad no pasar objetos por copia, a no ser que sea un float, un entero o tipos de datos muy simples, ¿vale? Luego, Chollo Plan, como es un link y es una asociación, obligatorio hacerlo por puntero. Bueno, esto es el constructor, nuevo plan, ¿vale? Como está creando el objeto de la nada, pues, bueno, pues se pasan los objetos, incluso si me lo pasáis por copia, no es muy grave, ¿vale? Intentad que no, por ejemplo, estos sí son ejemplos típicos de paso por copia. Ya, plan contratado, fijaos lo que hemos visto antes, el usuario. No me podéis pasar ahí un usuario objeto copia. Si me pasáis un usuario que sea un objeto copia, es que el ejercicio está mal. No estáis manejando el usuario real, estáis manejando una copia del usuario y eso ya pues puede fallar por todos sitios. ¿Ok? Entonces, bueno, tened mucho cuidado. ¿Qué pasa si me pasáis una referencia? Bueno, tampoco os sirve de mucho la referencia, puesto que le hemos pasado antes el dis, ¿vale? Le pasáis la referencia, es más rápido hacerlo con el dis, no el asterisco dis y luego pasar la referencia y luego sacarle la dirección de memoria cuando lo necesitéis. No lo hagáis, usad directamente la sintaxis del puntero, que es directa y mucho más inmediata de manejar. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí la agencia de viajes lo que hace en el nuevo plan, bueno, aquí es la parte del contador, no me voy a entretener con esto. La idea sería, cogemos el contador, que es pasar el ID, ¿vale? Le incrementamos y a partir de ahí pues tenemos un ID único para crear el nuevo plan, ¿vale? Con ese ID. Es un detalle que también dice el enunciado. Y luego lo más importante, insertar ese plan en el mapa. Se hace típica sintaxis de un pair, ¿de acuerdo? Y bueno, pues lo que se está haciendo ahora es encontrar, y eso es importante, esto es lo que no habéis hecho prácticamente nadie, lo ha hecho en el enunciado. Una vez que lo inserto, lo encuentro, ¿vale? Y le saco la dirección de memoria. Esto lo tenéis que saber hacer perfectamente, si no es difícil afrontar luego un ejercicio tipo de examen. Le saco la dirección de memoria al objeto que ya está anclado en el sistema. ¿Qué significa está anclado? Ya lo meto en el mapa, ¿vale? Pues, ¿en qué posición está en el mapa? Pues no lo sé, lo busco con el find, ¿vale? Lo encuentro y le saco la dirección de memoria al punto second, que es donde realmente está el objeto. Y eso ya lo tengo en el plan de viaje. Si no se hace de esta forma, el ejercicio está mal. Y aquí es donde mayoritariamente habéis fallado, pues la gran mayoría. Es decir, pues hay gente que incluso ha podido aprobar el examen y esta parte no la tiene clara. O sea, eso vamos a intentar que no ocurra, ¿vale? Vamos a intentar que la parte de enganche de objetos y el manejo de memoria lo hagáis bien, porque si no nadie más os va a contar cómo se hace esto. Bueno, pues a partir de que tengo el objeto, ¿vale? Puntero, pues ya puedo hacer link agencia nuevo plan, que lo hemos comentado antes, ¿vale? También. Y bueno, pues plan contratado es cuando ya la agencia de viajes sabe que el usuario va a hacer ese viaje, ¿vale? Pues borramos de la lista de planes disponibles y lo que vamos a hacer es nada más, ¿vale? Porque el resto de operaciones pues no se hace aquí, que sería la contratación real de ese plan. La última clase por implementar es Chollo Plan.
La clase Chollo Plan es un poco la que controla todo el proceso. Tiene 3 funciones, vamos a ver ahora. Buscar plan, hemos comentado que es una que va a hacer un proceso exhaustivo de búsqueda, intentando encontrar qué usuario le puede interesar qué plan, ¿vale? Entonces el proceso va a ser iterativo, continuamente haciendo ese proceso de búsqueda. Nuevo plan es una función que se llama después de que la agencia haga un nuevo plan, ¿vale? Lo que va a hacer es añadir esta función por aquí, este objeto plan por aquí, y finalmente lo que va a hacer es recibir confirmación procedente de esta otra llamada de confirmar plan, ¿vale? Lo que sí tenemos que ver es que hay 3 estructuras de datos asociadas a Chollo Plan. Son relaciones a muchos. Esta primera de aquí es una composición de agencia de viajes. Lo que hay que ver, aparte de la estructura de datos, si es composición o no, es decir, si me interesa hacerla de punteros o no, es cuál de los contenedores de STL es el más apropiado, ¿de acuerdo? En esta ocasión, Chollo Plan va a necesitar hacer una búsqueda de la agencia de viaje cuando reciba la confirmación de un ID plan, porque en el ID está implícito el ID también de la agencia de viajes que hay que buscar. Por tanto, eso nos va a venir bien hacerlo de un mapa, ¿vale? Luego, aquí, con plan de viaje, también vamos a hacer búsquedas de los IDs, por tanto, también puede ser conveniente hacerlo con un mapa. En esta ocasión, como es una asociación de punteros, ¿no?, a plan viaje. Y por último, ya también que usuario tiene un alias, ¿vale?, un ID, también podemos pensar que un mapa sería la estructura de datos más idónea. Pero en la implementación que se os pide, de Chollo Plan con usuario, realmente no se va a realizar ninguna búsqueda, porque hemos comentado antes que buscar plan lo que va a hacer es intentar recorrer todos los usuarios y todos los planes disponibles. Por tanto, no hay una búsqueda específica de un usuario, ¿de acuerdo? En esta ocasión, aunque si lo hacéis con un mapa, bueno, tampoco es que sea muy grave, pero realmente no se va a utilizar. Nosotros en la implementación vamos a utilizar una lista. En algunas ocasiones puede dar igual usar también un vector. En este caso sí daría bastante igual un vector, puesto que no vamos a hacer operaciones como eliminar posiciones intermedias. Bueno, pues vamos a ver la implementación. Mapa de agencias de viajes, composición, mapa de planes de viajes, asociación, por eso lo del puntero, que es imprescindible, si no directamente el ejercicio es incorrecto. Y luego, como hemos comentado, no vamos a hacer una búsqueda de usuarios para lo que es la funcionalidad del sistema, y puedo usar una lista porque es conveniente usar una estructura de datos más simple si no le voy a sacar rendimiento al proceso de búsqueda. ¿De acuerdo? Bien, pues yo voy a añadir algunas funciones más, pero porque tengo que llenar el sistema de datos, si no, no puedo hacer ninguna prueba, ¿vale? O sea que esto realmente vosotros no tenéis que hacerlo, lo que tenéis que hacer es la funcionalidad que se os pide, que es el buscar plan, el nuevo plan, que tiene que estar pasado por puntero, mejor que por referencia, porque a la referencia tenía que sacar la dirección de memoria y no merece la pena, ¿vale? Directamente paso el puntero. Y aquí algo parecido, el usuario, recordad, ese usuario ya está anclado en el sistema. Lo mejor es que el paso de mensajes que se haga con funciones que han pasado ese usuario por puntero. Vamos a entrar un poco más en detalle en la implementación. El nuevo plan sería añadir un objeto al mapa. También recordad que se puede hacer con corchetes, así que es así de simple la función. Recibir confirmación. Bueno, pues recordad que lo que hay que hacer es determinar y decirle a la agencia de viajes correspondiente que tiene un usuario dispuesto a hacer ese viaje, ¿vale? Pues por tanto, lo primero que hay que hacer es sacar del ID del plan el ID de la agencia. Vale, pues es cuestión de coger el substring este que aparece aquí, ¿vale?, de esas posiciones. Si no tiene tamaño 3, es decir, bueno, esto no es imprescindible hacerlo en el examen, pero bueno, de alguna manera sería la forma correcta, ¿vale? Una vez que tengo el ID de la agencia, ya le puedo hacer un find a la agencia. O sea, aprovecho que tengo un ID para hacer una búsqueda eficiente.
Y bueno, esto también es muy conveniente, ¿vale? Preguntar si es distinto de en, porque si no está, pues no puedo hacer luego, esto me daría error, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo que hago a continuación es que como en el punto second es donde está la agencia realmente, a esa es donde le mando la función plan contratado con el ID del plan y el usuario que me ha llegado aquí también ya con puntero. O sea, ya como es puntero, directamente lo puedo utilizar y hacerlo directamente, ¿no? Usarlo directamente en la función. Bueno, pues esa sería la función buscar plan, que es un poco la más compleja. Bueno, yo he metido aquí una prueba, vosotros no tendréis que hacerlo exactamente igual, ¿vale? Lo más lógico es que hicierais un while, mientras que haya chollos por, por buscar, ¿no? Por buscar usuario, pues podría seguir dándole la vuelta. Yo, como quería hacer algo mucho más específico, lo he hecho de otra forma, lo he hecho con un bucle for. Pero un bucle for tampoco sería lo correcto en este caso específico, puesto que mientras que quieren planes, yo tengo que intentar mandárselo a usuarios, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo lo he hecho así, te digo, por temas de hacer la prueba. Vale, pues recorro todos los planes y luego tengo que recorrer todos los usuarios, ¿de acuerdo? No le puedo mandar la oferta a cualquiera, tiene que ser que se cumplan las condiciones que hemos visto antes, que el destino, bueno, primero hay que estar el precio, ¿vale? Que el precio del viaje sea menor de lo que está dispuesto a pagar el usuario. Esa comprobación hay que hacerla. También habría que comprobar si coincide el destino o si el usuario no ha puesto un destino específico, cualquiera, ¿vale? Entonces, en cualquiera de esos casos se puede mandar recibir la oferta. Para hacerlo mejor tenemos que añadir también que no tenga el usuario ya una oferta pensándosela, ¿vale? Pero bueno, eso sería una función que se podría añadir adicionalmente y esto realmente no. Yo he hecho aquí un ejemplo, ¿vale? Concreto para ver si realmente se hacía todo el proceso correctamente. O sea que esto lo podéis eliminar de aquí. En cualquier caso, ¿qué es lo que he hecho? Bueno, pues he sacado un usuario, he sacado el usuario de asociado al iterador, ¿vale? Y bueno, pues ese usuario se llama Juanito y lo que he hecho es directamente comprobar que confirmando el plan todo el proceso se hacía de forma correcta, pero ya digo que esto no tenéis que hacerlo vosotros en vuestra prueba. Estas funciones tampoco, estas funciones ahora los veréis en la función main, las he añadido para meter usuarios y para obtener los usuarios, porque es importante que el usuario que vaya a hacer la gestión sea el mismo que está anclado en el sistema. Y os voy a decir un poco cómo, ¿vale? En este caso, fijaos, busco, es cierto que aquí esto es una búsqueda secuencial, pero bueno, ya digo que esto no forma parte de la funcionalidad. Lo importante es que para devolver el usuario asterisco estoy sacándole la dirección de memoria de a lo que apunta el iterador, ¿vale? Esta sintaxis sí tenéis que dominarla. Si no, no podéis sacar objetos puntero que apuntan directamente al objeto anclado dentro del sistema. Y en agencia de viajes, que se hace con un mapa, es igual, el find, ¿vale? Bueno, aquí la diferencia es que es el punto C con el que tiene el objeto asociado. Bueno, finalmente vamos a echarle un vistazo al main. Repito que vosotros no tenéis que hacer el main, pero para que se entienda un poco todo el proceso, creo la clase chollo con un constructor por defecto que deja todo vacío. Entonces añado al menos 2 agencias de viaje, que es un poco lo que he implementado antes, y luego saco las agencias de viajes. De alguna manera lo que estoy haciendo es obtener la agencia de viaje que ya está anclada en el sistema, la estoy apuntando a ella. De esa forma no estoy haciendo una copia. Cuidado con las copias que son lo que hace que luego no funcione el código. ¿Okay? También estoy generando 3 usuarios, los estoy añadiendo al sistema, ¿vale? Y aquí lo estoy añadiendo y luego los estoy obteniendo de la misma forma que antes. Es decir, estoy teniendo ya el objeto, un puntero al objeto original, al objeto que está anclado en el sistema. Bueno, ya le busco alguna fecha y genero nuevos planes, porque si no, igual que antes, no tengo nada. ¿Okay? Y luego veo cómo funciona el buscar plan. Por eso he hecho antes una entrada específica para buscar un plan específico y ver que todo iba correcto. Bueno, y hasta aquí lo que sería la implementación. Ahora lo que vamos a hacer es, con esta implementación, que sería la correcta, vamos a ver cuál es el típico conjunto de errores que soléis cometer pues, en un examen. Bien, pues finalmente lo que vamos a hacer es
ver ese conjunto de errores típico que se repite muchas veces cuando hacéis código del UML, ¿vale? No es, bueno, es específico de este proyecto, pero se repite en otros ejercicios similares, ¿vale? No vamos a entrar en detalle sobre problemas que habéis tenido también a nivel, pues, de algoritmia, ¿no? De entender el ejercicio y de resolverlo correctamente a nivel de funcionalidad, ¿no? Va a ser un poco errores genéricos que se repiten asiduamente. Vale, pues primero de ellos, definición correcta de atributos, pero paso erróneo de parámetros. Es decir, muchas veces determináis que, bueno, pues que es una composición, ¿vale? Y que es una asociación y lo soléis definir bien. Pero luego, si os dais cuenta, estos asteriscos los he puesto yo, se queda así de ese color cuando se escanea, ¿vale? Se hace una mezcla del rojo de la corrección y del azul. Y bueno, pues esos dos asteriscos los he colocado yo. Es decir, os dais cuenta de que se estaba pasando el parámetro por valor. Nunca paséis un objeto por valor. Entonces ya determinaréis fácilmente si lo que necesita es una referencia o es un puntero. Lo que siempre estamos diciendo en todo el rato es si el objeto está anclado, pues lo paso por puntero, ¿vale? Bueno, siguiente, hacer news con tipos que no son punteros. Bueno, pues es obvio que en este caso, si os dais cuenta, PV no es un puntero, está haciendo un new. Esto viene de otro error y es un poco lo que hemos comentado antes. Es una composición que necesita objetos nuevos y por tanto, como la habéis hecho con puntero, necesitáis el new. Vale, pues si eso ocurre, ya sabéis que he dicho antes que estoy buscando en todo momento dónde está el destructor. Pero en cualquier caso, si lo hicierais, por lo menos le ponéis la sintaxis correcta, ¿de acuerdo? O sea que mi consejo es que, desde luego, en las composiciones no uséis los punteros. Por ejemplo, siguiente, composiciones con puntero y sin destructor, que es justo viene a colación de lo que estamos comentando ahora. ¿Veis? Todo lo ha definido con puntero. Yo de entrada no lo tacho, pero luego voy a ver dónde está el destructor y el destructor no aparece por ningún sitio. Los destructores deberían ser no de la asociación, ¿vale? Esta no, pero sí de estos otros dos, de las agencias y de los usuarios. Así que, error. Seguimos. Bueno, parecido a lo de antes, si hacemos una asociación, no hay que hacer new, en ningún caso, porque ese puntero de la asociación me está pidiendo que haga un enganche con un objeto que ya existe, no que yo cree en ese instante, ¿vale? O sea que eso es un error también que soléis cometer en alguna ocasión. Asociación no puedo hacer un new, eso lo arrastramos también de primero. Errores sintácticos de STL. Bueno, esos son varios. Sobre todo la gente que trabaja habitualmente en Java, pues me cambia el nombre del borrado, hace cosas diferentes. En este caso, en un mapa, la forma de hacer un insert es con un pair, ¿vale? Estos errores no son muy graves, pero sí va quitando puntuación. Y luego, esto de aquí, que son los que yo llamo punteros absurdos, fijaos que es un puntero fuera de la estructura de datos. ¿De acuerdo? Esto yo no entiendo por qué lo hacéis y no sé el significado. Yo creo que no lo tiene. Fijaos, lo que está haciendo es que planes agencia es un puntero a una estructura de datos, no una estructura de datos de punteros, ¿vale? Cuando queréis hacer una asociación, el puntero tiene que estar aquí dentro. Y si no, pues no tiene sentido en este caso. De todas formas, bueno, en concreto esto era una composición, con lo cual es que no necesitaríamos asterisco de ninguna de las maneras. Bueno, asociación sin puntero. Esto es que es muy grave. Fijaos, así se nota que lo he puesto yo con en rojo. Asociación sin puntero es lo que consideramos un error grave, quita bastante puntuación. O sea, que a partir de ahí no se hace nada, porque es como si estuvierais copiando, es con todos los objetos, así que no tiene mucho sentido. Bueno, realmente, perdonad, que el asterisco debería estar aquí, ¿vale? Que me he confundido ya poner el asterisco debería estar ahí, ese sí estaría correcto. Error al enganchar objetos. Bueno, esto vamos a ver si lo explicamos para que se entienda. A ver, este plan viaje que hace la agencia de viajes correcto, lo hace aquí y hace el pair y lo inserta, ¿vale? Hasta ahí bien. Pero recordad que cuando yo le decía con el link agencias a Choyoplan que también tenía que
bueno, que enganchar ese nuevo plan tenía que hacerse a través de la asociación de CholloPlan con los planes de viaje. Y eso forzosamente se hacía con puntero, ¿veis? Pues aquí no está el puntero. ¿Cómo se hace correctamente? Bueno, pues ya que lo inserto, tengo que sacarle la dirección de memoria, ¿vale?, al objeto que está ahí, que seguramente, y eso ya lo hemos visto antes, se hacía con el punto seco, sacándole la dirección de memoria al objeto que está en el punto seco. Y eso es lo que se engancha, ¿vale? O sea que esto es un error que también podemos considerar grave. En este otro ejemplo, yo he puesto este asterisco, ¿vale? De nuevo, estamos pasándole un puntero, o sea, estamos pasando un objeto sin puntero. Bueno, pues que sepáis que es incorrecto, que eso es un error también considerado grave. Bueno, pues ya para finalizar, otros ejemplos de errores sería usar la sintaxis del puntero en vez de las referencias. Bueno, esto no es un error, realmente. He dicho que es un error, no lo es. Fijaos, ¿eso sería correcto? Bueno, pues estoy pasando PV por referencia, ¿vale? Pero luego, a la hora de engancharlo, le saco la dirección de memoria. Eso es correcto. Yo no lo puedo tachar. Simplemente os invito a que lo hagáis directamente con el puntero. Si lo hacéis con el puntero, aquí el enganche es directo, ¿vale? Pero no está mal, simplemente lo tengáis en cuenta y a lo mejor no merece la pena hacerlo de esa forma. Y aquí, bueno, pues de nuevo hay un error en el paso de parámetros. ¿Por qué? Bueno, pues de nuevo estamos en CholloPlan, ¿vale? Estamos insertando. De hecho, fijaos que el pair lo está haciendo bien. Ese asterisco significa que yo tengo una estructura de datos de punteros. Sin embargo, le estoy pasando PV. Y PV no es un puntero, ¿vale? El ampersand este que aparece ahí se lo he puesto yo para corregirlo. Y la forma correcta de hacerlo sería a esto que me viene por aquí, le saco la dirección de memoria y ya se estaría correcto, ¿vale? Entonces, son pasos por parámetro, en ambos casos por referencia. Este estaría ok y este estaría mal, porque la sintaxis me está pidiendo un puntero, ¿vale? Por eso, si lo hacéis sistemáticamente con la sintaxis del puntero, no os pasa esto. Y aquí en este otro ejemplo, pues, bueno, se está también pasando por copia. Básicamente es un ejemplo que también hemos visto antes, ¿vale? Planes agencia me va a devolver un objeto de tipo plan agencia, de tipo plan, ¿vale? Entonces, a nuevo plan lo que necesitaría es pasarle la dirección de memoria. ¿Cómo? Bueno, pues en este caso se podría hacer también sacando la dirección de memoria al objeto y no, de esa forma evitamos hacer la copia. Bueno, pues hasta aquí la tercera parte del ejercicio. Ya con esto completaríamos la resolución del ejercicio.